una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo HDP en la segunda ola. Así se define este programa y vamos a seguir hablando obviamente del coronavirus, el tema inevitable, abordándolo de distintos puntos. Las proyecciones por un lado y las secuelas de esta terrible enfermedad que tenemos los argentinos, el mundo entero. Bueno, por supuesto que se han escuchado en la semana que está terminando todo tipo de voces, entre ellas la de los científicos del CONICET ligado a los modelos matemáticos, que aquí en Santa Fe advierten de que si no hay una escalada de medidas en cuanto a las restricciones, los casos se pueden multiplicar, inclusive superando ampliamente lo que fue la primera ola. Vamos a hablar con uno de ellos y también vamos a hablar, como decía Mariano, con un cardiólogo que junto con un grupo de médicos están estudiando lo que significa las secuelas post-COVID. Vamos a la primera pausa y ya venimos para arrancar el programa. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Bueno, una de las voces que se escuchó durante esta semana tiene que ver no con la medicina, sino con la matemática, aquí del Instituto de Matemáticas del Litoral, advirtiendo de que si sigue esta proyección de contagios, hablando de Santa Fe, básicamente, esto se puede transformar en un colapso sanitario. Hugo Aymar es el científico justamente matemático aquí del CONICET, que nos advirtió esto en la semana. Hugo, ¿cómo está usted? Gracias por charlar un ratito con nosotros, básicamente para preguntar sobre estas proyecciones donde ustedes advierten acerca de este posible colapso si es que no hay un escalamiento en las medidas. Sí, hola Mariano, Mario, gracias. Yo me cuido de usar la palabra colapso, porque en realidad los que tienen que definirlo son los médicos, ¿no es cierto? Es el ambiente, los ambientes de la salud pública y privada, pero a ver, como ciudadano, no como matemático, sé, como ustedes, que estamos haciendo carpas para ampliar las prestaciones del Hospital Cuyen, por ejemplo, ¿no? Eso es una alerta que si no nos damos cuenta de que colapsar quiere decir eso, tener que llevar pacientes internados a tiendas de campaña, como en la guerra, es un problema. Yo no me atrevo a decir colapsar, en eso espero que los médicos, sé que los médicos lo dicen, lo dijo alguien como Poletti, con lo cual uno puede estar tranquilo de que no está exagerando. Nuestros modelos lo que pasa es que asustan, dada la forma que la curva adquirió,
desde mediados de marzo y febrero y que es sostenida, o sea que no son situaciones atribuibles del comportamiento de este sistema dinámico, que es lo que tenemos enfrente, no son comportamientos atribuibles a hechos aislados, por ejemplo, a que el fin de Semana Santa hubo mucha gente que viajó. Esas son impactos de corta duración, como lo fueron el de las Navidades y el de principios de año, impactaron, pero a mediados de enero ya estábamos con la curva haciendo una concavidad hacia abajo muy saludable y después crecimos linealmente. Lo que está pasando ahora es algo diferente, cambió de circulación, el contacto social aumentó en una escala fuera de lo que veníamos acostumbrados. Entonces, está claro que hay que disminuir el contacto social, eso es lo único que queda, porque no podemos replicar hospitales y ese tipo de cosas, por más que hubiera los recursos, no se puede preparar a una enfermero, médicos para intubar a pacientes de un día para el otro. Seguro. Hugo. Esta medicina es muy compleja, entonces, la definición de colapso me excede, pero yo lo que creo es que está muy fea la proyección si seguimos así, porque estamos hablando de unas diferencias del orden de los miles de infectados para el 15 hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo. La pregunta, Hugo, es si sigue esta tendencia, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes hacen en cuanto a cantidad de contagios en la ciudad de Santa Fe, que es lo que miden? Sí, nosotros habíamos hecho, como siempre, tiramos la curva que el modelo predice, esa ustedes la pueden poner, supongo, para que la vea su audiencia, y la curva que predice el modelo, una curva optimista, que consistiría en decir qué pasa si hemos mejorado el 25% nuestra capacidad de aislarnos y la curva, y hacemos otra por arriba, que es qué pasa si somos el 25% peores. Bueno, en este momento la curva, eso lo hicimos el 15 de abril y lo proyectamos hacia un mes. En este momento estamos por arriba de la peor predicción. O sea, estamos más arriba que más 25% de lo que predecía el modelo. Si esa cosa llega a ser así, hasta el 15 de abril, esperemos que no. Esperemos que haya nuevas medidas. Yo espero que haya nuevas medidas en las medidas nacionales que acabamos de escuchar hoy, que transiten adecuadamente un montón de cosas, todo lo que se pueda hacer a nuestro ambiente, porque si no estamos hablando de una diferencia entre la curva verde y la que acá era la curva verde y la curva negra de arriba, de muchos miles de casos. O sea, estamos del orden de 2.500, de casi 5.000 casos. Correcto. Hugo, claramente la situación es peor porque, como usted dice, solamente basta mirar frente al Cuyen que hemos tenido que disponer de un hospital militar de campaña, de emergencia. Exactamente. En materia de porcentajes o de números, ¿cuán peor estamos en esta segunda ola respecto de la primera? ¿Se puede medir de alguna manera? Sí, a mí en realidad la cuestión de las cantidades, nosotros estamos teniendo en estos momentos 300, el departamento de la capital unos 300 casos, ¿no es cierto? Por día tuvimos los últimos, anteayer, el de ayer no lo vi, pero anteayer tuvimos 309 o algo por el estilo departamento de la capital. Eso es altísimo, o sea, estamos, y es más sostenido que lo que pasó a mediados del año pasado. Estamos peores, la montaña es más grande y el tema está en que no estamos saliendo del invierno, que es lo que nos pasaba en aquel momento. No estamos empezando a tener días en que cambia la temperatura y abrir ventanas y esas cosas es lo más natural. Todavía no empezamos a cerrarlas. Recién ahora, esta semana recién bajó un poco la temperatura acá. O sea, lo que está oscuro es la cuestión del cambio de estación, de lo invernal. Las gripes ya sabemos que prosperan más en invierno, cualquiera de sus versiones, y eso es muy complejo, ¿no es cierto? Eso da más miedo. Un porcentaje con respecto a lo del año pasado no sabría decir, pero me parece que lo que es más importante es mirar la cantidad diaria que hay. Estamos en un peor momento en este momento, hoy por hoy. Con los hospitales, por supuesto, mucho más saturados, ¿no? En aquel momento había, claro, sí. Hugo, la tasa de replicación que tiene hoy el departamento de la capital, ¿cuál sería? A ver, el R0
fue calculado antes, en este momento no tengo el de hoy, podríamos hacerlo en algún momento, pero en realidad estamos de nuevo por arriba de 1, o sea, la curva se está torciendo hacia arriba, es lo que no pasaba durante el verano, digamos, hasta mediados de febrero, una cosa así. O sea, otra vez estamos, otra vez está aumentando, otra vez cada enfermo genera más de un contagio, esa es la idea, ¿eh? Correcto. Cada enfermo genera más. Claro. Hugo, durante los meses de menos complicaciones, hablamos de los meses cálidos, en verano, yo no sé si se siguió midiendo esto, ¿no? Porque uno también tiene la sensación de que tal vez podríamos haber partido con esta segunda ola con un número más bajo de contagios. ¿Tiene una opinión sobre eso? Sí, exactamente. Yo creo que no, claro, no, a diferencia de otros países, por ejemplo, cuando uno mira lo que pasó en Alemania, esas cosas, lo que para nosotros es una línea recta ascendente, para ellos era una línea recta horizontal. O sea, casi no tuvieron casos entre la primera ola y la segunda, prácticamente cero. A nosotros eso no nos pasó. Siempre tuvimos una contribución así, background de fondo, ¿no? Lineal, que digamos, eso, lo que es ese tipo de crecimientos son los que hacen que uno tenga menos miedo por el colapso del sistema de salud, ¿no? El sistema de salud colapsa cuando hay mucha aceleración, cuando uno toma la curva sin frenar. Entonces, en ese momento podríamos haberlo bajado un montón. Y yo creo que con medidas como las que se tomaron en la provincia de Santa Fe hace una semana y algo, ¿no? A esta altura, una semana, ¿sí es cierto? Sí, sí. Esencialmente, con ese tipo de medidas sí se trabaja la parte lineal de la curva, sí. Son medidas que están bien y que probablemente tendrían que haber estado vigentes también durante el verano, para hacer que no empecemos de un lugar, empezamos a entrar el invierno desde un lugar alto de nuevo, o sea, no empezamos de cero. Alemania empezó de cero y a pesar de que empezó de cero le fue muy mal, ¿no? Claro. Por eso da todavía más miedo lo nuestro. Claro. Da más miedo lo nuestro. Es cierto que acá estamos progresando bien con las vacunas, ¿no? Porque en ese trabajo la provincia ha sido muy eficiente, lo hizo bien y siguen llegando, con lo cual es de esperar que se corra, que las edades más vulnerables estén un poco más protegidas, pero por otro lado el virus da la impresión de que no se satisface, él sigue, no le importa, sigue bajando de edades. Afecta a gente también claro, más joven. Exactamente. O sea, Hugo, gracias por estas proyecciones, por darnos la visión desde el punto de vista de la matemática, de estas proyecciones que, bueno, como usted comentó, son realmente preocupantes. Muchas gracias, Hugo. A ustedes, gracias, Mariano. Gracias. Bueno, Hugo Aymar, del Instituto de Matemáticas aquí del Litoral, y las proyecciones, porque cuando uno mira, digamos, en qué se basan las decisiones sanitarias, tienen que ver mucho con este índice de duplicación que mencionaba, ¿no? Que es una forma matemática. Hoy, una persona contagiada contagia a más de uno. Eso es lo que se habla de la tasa de R, y Santa Fe está bastante alto. Vamos a la pausa. Cuando volvamos hablamos de las consecuencias que tiene el COVID, con casos paradigmáticos como por ejemplo lo que está pasando hoy por hoy con el ex gobernador Lichi, y también lo que está pasando con Palo Oliver, que ha pasado estos días de internación por COVID, pero le lleva mucho tiempo recuperarse. Ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces.
La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, aparte de hablar de la realidad del COVID, de los números, vamos a hablar de las secuelas del COVID. Es conocido, hace tiempo se presentó un trabajo que están haciendo médicos del Hospital Cuyler intentando desentrañar y relevar cuáles son las consecuencias que deja esta terrible enfermedad. Una de las consecuencias tiene que ver con lo cardiológico. Es por eso que estamos en diálogo con el doctor Carlesi, uno de los integrantes de este equipo del Hospital Cuyler. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, consultarle, doctor Adrián Carlesi, ¿qué es lo que han relevado hasta el momento? ¿Cuántos pacientes y cuáles son en línea general las consecuencias cardiológicas que notan en los pacientes que se recuperaron de COVID? Nosotros hasta este momento ayer hicimos el corte de 155 pacientes del registro total que tiene más de 300 pacientes. Estos 155 pacientes es un subgrupo de pacientes que se les realizó una resonancia cardíaca, que en líneas generales la resonancia cardíaca es un estudio muy completo que nos permite evaluar en forma fehaciente. De hecho es el gol estándar para la medición de volúmenes y de fuerza de eyección del corazón, y a su vez también nos permite evaluar la afectación que se produce en las paredes del músculo cardíaco de determinadas enfermedades. Y nosotros vimos en este estudio, para hacer un resumen, al principio de esta pandemia se empezaron a publicar primeros estudios originarios desde China, en donde evaluaban que había una muy alta afectación cardíaca de pacientes recuperados de COVID, que llegaban al 56%, y después un estudio alemán de Frankfurt que mostró una afectación del 78%. Era una afectación muy alta, y a nosotros la verdad que nos hacía mucho ruido, por lo cual estaba muy interesado en tratar de evaluar si realmente ese era el grado de afectación. De hecho, estos números fueron subidos por diferentes portales como que afectaban al corazón en esa proporción. Nuestro estudio lo que refleja es que la afectación es del 25 al 28% de los pacientes. Y estas secuelas que uno está viendo en estos pacientes son secuelas leves, que constan en pequeñas cicatrices a nivel del músculo cardíaco y específicamente o mayoritariamente en el deterioro en la función de bomba de eyección del músculo cardíaco, es decir, del lado izquierdo a nivel del ventrículo izquierdo o del lado derecho a nivel del ventrículo derecho. Eso es lo que más estamos viendo. Esto es una descripción de lo que nosotros vemos. Consta todavía o resta todavía ver qué impacto tienen estas alteraciones que nosotros estamos viendo y que todavía no está establecida en los diferentes centros científicos. De hecho, nosotros tenemos previsto una segunda parte de este estudio en donde aquellos pacientes que resultaron con alteraciones en la resonancia cardíaca van a ser citados para volver a repetir el estudio, y sobre todo van a ser seguidos para ver si estas afecciones que uno encontró determinan algún pronóstico en su sobrevida y sobre todo en la calidad de vida. Doctor, una consulta breve. ¿Cómo hacen para corroborar que estas afecciones que tienen estos pacientes son producto del COVID y no son anteriores? ¿Tienen un grupo de control dentro del estudio? ¿Cómo lo pueden cotejar a esto? No tenemos exactamente algún estudio que nos diga, o algún parámetro que nos diga en forma específica que lo que nosotros estamos encontrando
tenga que ver con el COVID o no. Precisamente la respuesta estará dada cuando nosotros veamos a estos pacientes en el seguimiento y ver cuál de estos hallazgos permanecen y cuál de estos hallazgos mejoran o desaparecen. Una de las formas que tiene de afectación el COVID es la inflamación de las paredes, que también se produce por otros virus. Y esta afectación de inflamación se produce por estas lesiones que uno encuentra en la resonancia magnética. Pero no tenemos manera de determinar si alguien nos dice o nos pregunta si esta afectación pudo haber estado previamente en estos pacientes. Doctor no tenemos Carlesi, manera de contestarlo. Si se quiere, digamos, propiedad o estas lesiones pueden también ser producidas por otro tipo de virus similar al coronavirus, digo, o otros coronavirus, porque sabemos obviamente que afecta sobre todo a pulmones y a la infección del sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Con consecuencias también en otras cuestiones hasta psicológicas, pero digo, coronavirus similares al que estamos batallando en todo el mundo, ¿también dejan este tipo de secuelas o esto es propiedad exclusiva del SARS-CoV-2? No, esto no es una propiedad exclusiva. Hay mucha variedad de virus que afectan al músculo cardíaco y que producen el cuadro llamado miocarditis. No es algo específico de el COVID. El tema es la discusión central de este hallazgo o de estos hallazgos, es el hecho porque hay una discusión en cuanto a cuál es el porcentaje de afectación del músculo cardíaco que se debe a una agresión directa del virus en el músculo cardíaco y cuál es el porcentaje de pacientes que no hay agresión directa a nivel del músculo cardíaco, sino que el músculo cardíaco se ve afectado por el contexto en el que está. Gran afectación pulmonar, con descenso del oxígeno, con descenso de la presión arterial, con una inflamación que se extiende en forma sistémica, es decir, en todo el organismo, y que en esa forma indirecta se afecta el corazón. Son dos cosas diferentes. Lo que sí podemos ver es que en este hallazgo indicios de que el porcentaje que nosotros vemos de posible afectación directa del virus a nivel del músculo cardíaco es baja. Claro. Lo que estamos viendo más es una posible afectación indirecta por el sufrimiento que tuvo el paciente en otros órganos y que se vio reflejado en el corazón. Claro. Doctor, usted forma parte de un equipo que están investigando también otras particulares secuelas del virus. ¿Qué nos puede decir de ello? Que conoce en líneas generales de lo que también están haciendo los colegas que lo acompañan en este estudio. Nosotros somos parte de un subgrupo de la parte cardiológica de un estudio global que se inició en el servicio de neumonología y que como resultados desde el punto de vista neumonológico son bastante sorprendentes en el hecho de que se ha visto una gran cantidad de afectación, es decir, de alteración en lo que tenga que ver con la caminata de los 6 minutos, que es una manera de evaluar a un paciente en forma funcional. Se lo hace caminar durante 6 minutos y se lo controla con los parámetros cardíacos y respiratorios, y también de una tomografía de pulmón. Se vio que pacientes que habían cursado la infección aguda con síntomas leves, es decir, que habían sido leves, incluso aquellos pacientes que no habían sido hospitalizados, tienen algún tipo de secuela. Y en este caso es muy alta. Dentro de solamente los pacientes leves, hay un 30% de estos pacientes que tienen algún tipo de secuela. Por supuesto que, como yo le comentaba, en la parte cardiológica, también uno tiene que dilucidar qué impacto van a tener estas secuelas en el plazo, en el mediano o en el largo plazo. Claro. Y por otro lado, es importante recalcar, también se le hizo al paciente, a los pacientes se le hizo en este estudio una evaluación a través de un test de respuestas para ver el grado de ansiedad y de depresión que tienen estos pacientes, y también llamativamente es alto el nivel de depresión y de ansiedad, y sobre todo en los pacientes que cursaron la infección en forma leve. Así que el impacto que hay un impacto orgánico del virus, por el virus,
y también un impacto emocional y psicológico. Doctor Adrián Carlesi, muchísimas gracias por esta comunicación, por los datos y felicitaciones por este estudio que obviamente será de suma importancia para lo que es el análisis de lo que nos está pasando a todos. No, muchas gracias a ustedes. Bien, hacemos la última pausa y nos despedimos aquí en Hablemos de Política. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Estamos cerrando HDP. Mario, ¿qué dejó la semana? Obviamente que la semana tiene que ver con el COVID y además la política, Mariano, está desorientada, en incertidumbre porque es un año electoral. Más allá de que se va a correr seguramente la fecha eleccionaria un mes más, ¿quién puede hacer política? ¿Quién puede hacer una campaña electoral en estas condiciones? ¿Cómo serán las campañas electorales? Es la gran pregunta. ¿Cómo serán? Las fechas ya están puestas, pero en este contexto, ¿de qué manera, qué ímpetu, interpelando de qué manera la sociedad, si lo único que quiere es salir de esta situación de COVID? Cerramos el programa por hoy. Hasta la semana que viene. Gracias.